De a poquito vamos a darle el inicio a nuestro programa y creo que estamos en vivo, así que vamos a iniciar las conversaciones sobre apego del día de hoy. Este es nuestro conversatorio número 56. 56 interesantísimas charlas, acompañados siempre con profesionales de primera línea que participan del programa, miembros de los IAN, que es el International Attachment Network, estas instituciones sin ánimos de lucro que intentan difundir y promover todo lo que tiene que ver con la teoría del apego. Hoy dijimos programa 56. Voy a dar primero la bienvenida y los buenos días, tardes a mi copartner Zuleima Lucía León Bayo. ¿Cómo estás, Zuleima? Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Un gusto saludarte, verte. Y bueno, estamos aquí acompañados por estas mujeres expertas y bueno, yo estoy muy feliz de compartir acá, Vanessa. Así es, y hoy elegimos un tema muy importante, un tema lamentablemente, pero bueno, así somos los humanos, de actualidad siempre, pero con muchos avances y mucha posibilidad de entender. Vamos a hablar de abuso, vamos a hablar de trauma y todo desde esta óptica, de esta lente de la teoría del apego. Vamos a contarles entonces quiénes nos acompañan, Zuleima. Claro que sí. Nos acompaña Elsa Wolfer, también nos está acompañando el día de hoy nuestra querida amiga María Casariego de Gainza y también se encuentra con nosotros María Ibáñez. Margarita Ibáñez, exacto, Margarita Ibáñez. que nos acompañó la última vez también, así que le agradecemos a las tres la posibilidad de compartir esta tarde, este momentito, este café virtual, como así decimos. Si te parece, Zuleima, vamos a empezar presentando a Elsa, para contarles entonces que Elsa es médica psiquiatra y psicoanalista, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, acá en Argentina, y es full member de la International Psychoanalytic Association, la IPA. Premio Blecher de APA, es presidenta honoraria del International Attachment Network de Argentina, donde pertenecemos también María y yo. Es presidente honorario del capítulo de psiquiatría preventiva de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y es fundadora y coordinadora del espacio Volvi, también en APA, desde el 2004 al 2024. Ha sido directora académica del Programa Internacional de Formación en Teoría del Apego de IAN, ex miembro de la Junta Directiva de RIA, Red Iberoamericana de Apego, es ex docente de la carrera de especialización en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es coautora y co-compiladora, ¿sí?, de Parentalidad y Teoría del Apego, estas tres volúmenes increíbles sobre la teoría del apego que recomendamos siempre, junto con el doctor Mario Marrone, de la editorial Simática, que se los recomendamos, y ejerce la asistencia y la docencia en diversas entidades de Argentina y del exterior. Tiene también diversas publicaciones relacionadas con la teoría del apego y es un placer, además su calidad personal, que ahí doy fe que la conocemos. Vamos a darle la bienvenida y agradecerle este contacto a Elsa para que quizá pueda empezar a ilustrarnos, entendiendo que quienes nos están escuchando son profesionales a lo mejor de todas las disciplinas, hay padres, hay madres, para entender de qué hablamos cuando hablamos de abuso, de trauma, de estos eventos adversos tan fundantes en la infancia. Te escuchamos, Elsa. Bueno, muchísimas gracias, Constanza y Zuleima. Agradezco yo estar incluida en este emprendimiento que hace 56 veces que ustedes llevan adelante con esta gallardía, esta calidad y este don de poder difundir la teoría del apego, esta extraordinaria teoría que nos convoca a todos los presentes y tantos más que deben estar escuchando. Bueno, yo empiezo esta temática con cierta preocupación y cierta preocupación que deviene de estadísticas de UNICEF, porque hablando de trauma, las estadísticas del año 2020 dan cuenta de que de prácticas de crianza violentas. 6 de cada 10 chicos entre 1 y 14 años experimentan prácticas violentas de crianza. De estos 6 de cada 10 chicos, un 42% reciben castigo físico en forma de golpes, palizas, golpes con objetos, zamarreos, golpes en la cabeza, los llamados chirlos en nuestro país, etc.
y un 51,7% agresiones psicológicas en forma de humillación, gritos y amenazas. Amenazas es un tema que John Bowlby trató como de los más patógenos, porque son imprecisas nociones de peligro para el niño en tiempo y en espacio y que lo mantienen en permanente hipervigilancia y activación del estrés. En el año 2013, en Argentina, UNICEF investigó 23.000 hogares en todo el país. 7 de cada 10 padres justifican los castigos en la crianza, sean físicos o verbales. 7 de cada 10 padres. Padres quiero decir figuras parentales. En el 2023, el año pasado, 63% de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación. En el mismo año, ustedes saben que la Corte Suprema de Argentina tiene una oficina de violencia doméstica y se conocieron arriba de 5.300, casi 5.400 nuevos niños y adolescentes que fueron afectados por violencia doméstica por parte de los padres. A nivel mundial, UNICEF informa que 1 de cada 2 niños o niñas, 1 de cada 2, entre 2 y 17 años, sufre algún tipo de violencia física cada año. ¿Se imaginan mi grado de aflicción escuchando esto? Porque obviamente las consecuencias denotan que se naturaliza el sufrimiento infantil, que se naturaliza la violencia, mejor dicho, que el sufrimiento infantil, una temática que la licenciada Kerstin Haber hizo tanto hincapié aquí en Argentina, la invisibilización del sufrimiento infantil y la minimización da un grado de alarma realmente importante. ¿Y en qué se puede traducir esta alarma? En que nosotros tratemos de desnaturalizar este tema, preguntando, porque por lo general los adultos no hablan de esto y los niños tampoco. Hay que preguntar a los adultos si pegan a sus niños y si fueron pegados, por decir alguno de las formas de violencia. El maltrato infantil en realidad comprende distintas formas. Comprende desatención, abuso sexual, negligencia, explotación laboral, abuso físico, abuso emocional, y pueden causar daño a la salud, a la dignidad y ponen en riesgo la supervivencia de los niños. Entonces, preguntar y desnaturalizar, porque esto es herencia de la pedagogía negra europea de hace muchos años, donde lo que había que hacer no era criar chicos, sino disciplinarlos. El maltrato, que es castigo corporal y maltrato que afecta física o psíquicamente a los niños, está prohibido por ley. En Argentina hay una ley contra el abuso, que es la 23.849. Digo, no es para memorizar, pero es para saber que hay leyes, que el niño es sujeto de derecho, no es propiedad de las figuras parentales. La ley 26061, que es de protección integral para niños y adolescentes, y hay una ley, la 114, que me enteré a raíz de esta charla, porque es posterior a otras lecturas que habré hecho, que habilita a toda persona que conozca la existencia de abuso hacia un niño de denunciarlo en las defensorías o los juzgados correspondientes. Habilita, porque por lo general las figuras parentales impiden que nadie se inmiscuya, pero por ley uno está habilitado si tiene conocimiento y está obligado a hacerlo, porque obviamente la vulnerabilidad de un niño es merecedora. Esto es contrario a la crianza respetuosa basada en el apego seguro, donde el niño es sujeto de derecho. Se lo cría con comunicación y escucha activa, con empatía y diálogo, con equilibrio emocional
de los padres, este es un punto importante, muchas figuras parentales carecen de equilibrio emocional, por lo cual tampoco cuando un niño tiene desbordes emocionales lo pueden calmar porque no pueden calmarse a sí mismos. Es un tema importante. Tendría que haber muchos grupos de padres en la crianza de los niños para que este tema se pudiera tocar. Una disciplina positiva sin castigos y con límites que aporten seguridad y responsabilidad, y con regulación emocional y sostén de la autoestima. El maltrato más frecuente es la negligencia. Las amenazas no solo cambian la fisiología del cuerpo, sino que cambian la fisiología del cerebro. Las amenazas cambian el cerebro, lo cual parece que es mágico, de que las palabras flotan por el aire y el cerebro, los circuitos neuronales se afectan, pero es así. Vamos a ir viendo cómo es. Entonces, ¿qué entendemos por trauma? Zulueta, una colega de Londres, dice que es el resultado de un daño en el sistema de apego. Esta es la definición que ella provee. O sea que es un producto relacional que afecta los vínculos. El efecto de mayor alcance del trauma es la pérdida de la capacidad de regular sentimientos intensos y ocurre por no poder modular los efectos del sistema nervioso simpático con los afectos correspondientes de terror, furia o euforia, o del sistema nervioso parasimpático si es dominante, de vergüenza, disgusto y desesperación. O sea que cada uno de los dos sistemas autónomos se correlaciona con cierto tipo de emoción, y si está hiperactivado, no puede ser regulado por el protagonista. Zulueta propone, junto con un grupo de investigadores que han estudiado 17.000 familias, propone pensar en las experiencias adversas en la infancia, para lo cual además se construyó un cuestionario, que es lo que permitió la investigación en tantos miles de familias y de niños, como son 17.000. Las experiencias adversas en la infancia son abuso emocional, como dije antes, sexual, físico, violencia doméstica, uso doméstico de drogas o alcohol, enfermedades mentales en la familia, separación de los padres, si son violentas, y que haya un miembro de la familia en la cárcel. Y causan daños en la mente y en el cuerpo, los apegos traumáticos tempranos, y están en la raíz de problemas psíquicos y corporales de difícil tratamiento hasta en la adultez. O sea que, aunque lo sepamos de memoria, lo que pasa en la temprana infancia no solo afecta el plano emocional y vincular, afecta el cuerpo, afecta la salud corporal. Dos profesionales en Estados Unidos entonces han hecho esta investigación, una de las más grandes sobre la relación entre el maltrato y la enfermedad, y lo que vieron es que cuanto más eventos de experiencias adversas en la infancia hay, más víctimas de maltrato y violencia doméstica a su vez, o sea que se cronifica el ser la víctima ya en distintos contextos, eligiendo figuras inadecuadas, más trastornos psiquiátricos como depresión y hasta intentos de suicidio, más eventos adversos en la infancia, más consumo de sustancias, más embarazo adolescente, más promiscuidad sexual, más enfermedades cardíacas en los adultos. Los traumatizados de niños se enferman del corazón románticamente, entre comillas, irónicamente digo, pero no solo se enferman por fumar más, porque consumen más, sino por el estrés crónico en su cerebro. Y más experiencias adversas en la infancia, más proclives a la obesidad, a tener ACV, a tener diabetes y a tener hepatitis. Es gravísimo.
Esta es mi preocupación, que lo que se naturaliza en términos de crianza, que son habituales y cotidianas, situaciones adversas en la infancia, es lo que contribuye a facilitar enfermedades muy severas a medida que el sujeto crece. Entonces, este estudio muestra cómo la temprana infancia determina la salud posterior física y mental en la vida del sujeto. Y hay en Estados Unidos entidades que se ocupan específicamente del trauma, del llamado trauma informado, que afrontan junto con sus víctimas en el tratamiento todo tipo de traumas. En los vínculos tempranos, si hay sintonía y resonancia, hay regulación adecuada, fisiológica y hormonal. O sea, no es solo que el sujeto, el niño, tiene un apego seguro, tiene más o menos previstas las respuestas de la figura de apego en sus modelos operativos internos, tiene una buena imagen de sí en ese modelo operativo interno, sino que también tiene una buena regulación homeostática de su salud. Las experiencias emocionales reguladas le van a dar al niño la capacidad de protegerse, además, en situaciones traumáticas posteriores que le pudieran tocar, porque las situaciones traumáticas pueden ocurrir obviamente en cualquier momento de la vida, y cuanto mejor uno está equipado en vínculos regulares, estables, cuidadosos, sensibles y empáticos, mejor va a poder afrontar esas situaciones traumáticas. Y además, así se desarrolla la capacidad reflexiva, la mentalización, que es la cualidad por la cual el niño puede entender qué le está pasando, nombrar, tener idea de sus emociones, de sus estados mentales y también de los estados mentales de las demás personas. Ahora, los bebés, con tal de estar cerca del cuidador, desarrollan estrategias para sobrevivir en términos de distintas modalidades de apego. Pero Main y Hess percibieron en niños de 1 año estrategias impredecibles, niños muy contradictorias, donde se mezclaba el querer acercarse y a la vez alejarse, con congelarse de pronto sin moverse o tirarse al piso, y eso es propio del estrés postraumático del niño. ¿Y qué pasa? ¿Qué vínculo da lugar a este tipo de reacciones? El vínculo con un cuidador que o está aterrado el cuidador mientras está criando al niño, o es aterrador por su agresión, por su rechazo. Entonces, por ejemplo, una mujer abusada que tuvo al niño efecto de ese abuso, cuando ve en el rostro del niño algo que le recuerda al abusador, ella queda tan abrumada que no lo puede asistir. Y muchas situaciones que a los adultos les ocurren, los interfieren de tal manera que no pueden asistir a los niños, con lo cual se vuelven negligentes o con modos de comunicación muy contradictorios, y el niño queda en una situación de activación que el adulto no puede cortar. Cuando hay una situación de riesgo, de peligro, se activa el apego. El apego es silente en realidad, pero cuando se activa, y sobre todo a través de situaciones traumáticas, no solo es grave que le pase esto, es grave también que ningún adulto frene, pare esta activación, con lo cual el niño queda en una impotencia total y no puede hacer nada por sí mismo. Cuando la activación en los vínculos traumáticos es del sistema simpático, aumenta el ritmo cardíaco, la tensión arterial, el tono muscular. El sujeto, el niño, se vuelve hipervigilante. Pero esto no es un momento, esto es un modo de estar en la vida, estar alerta. Esto es un gasto corporal permanente, es un desgaste corporal permanente. Tiene angustia y el cuerpo lleva la cuenta, como dice Van der Kolk, este famoso profesional que se ocupa del trauma, porque estos además estados se almacenan en la memoria, en lo sensorial,
en lo afectivo son las cicatrices que quedan. Y si no puede huir o luchar, entonces se disocia, se congela, se entumece, se retrae. Disminuye entonces la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el tono, porque prevalece el sistema parasimpático. Pero una tercera alternativa son estados traumáticos de total impotencia, donde nada puede hacer y se activan las dos respuestas. Tanto se sobreactiva el sistema simpático como el parasimpático. Es infernal, porque el sujeto queda, por un lado, disociando y por el otro lado, hiperactivado, alerta, vigilante y temeroso. Cuando se disocia, porque no puede tolerar el trato con un adulto tan dañino para ese vínculo de apego, idealiza, como se disocia, todo lo penoso lo pone a un lado, lo desconecta en su sistema mental e idealiza a la figura de apego. Es por esa razón que se dice que el apego dura siempre y dura sea cual fuere el trato que se haya recibido, porque además con la figura de apego, aunque haya sido abusiva, peor es nada. Y además, porque el niño ha disociado y ha puesto a un lado todas sus experiencias dañinas y ha privilegiado poder continuar en la proximidad de ese adulto sin el cual a lo mejor no podría sobrevivir. Bueno, Elsa, por ahora dejo. muchas gracias, Elsa, por esta entrega y por esa preocupación que tienes frente a las situaciones traumáticas y cómo nosotros, al naturalizarlas, lo que hacemos también es velarlas, ¿verdad? Como que les vamos poniendo un velito a cada uno y también dejamos de verlas y nos está llamando la atención para que despertemos y abramos los ojitos para estar más al pendiente. Ahorita vamos a continuar la conversación. Voy a pasar a presentar a Margarita. Margarita Ibáñez Fanés. Ella es doctora en psicología clínica, psicoterapeuta, especialista en psicología perinatal e investigadora del apego en poblaciones vulnerables, poblaciones de preescolares víctimas de abuso y niños prematuros. También es miembro de la Unidad Funcional de Abuso al Menor, UFAM, del Hospital San Juan de Dios desde 1998 hasta 2017, especializada en el diagnóstico de abuso y el tratamiento en menores de 5 años. Trabajos de investigación sobre las representaciones de apego de los padres no abusadores y de los menores, comparando niños con abuso confirmado y niños con preocupación mórbida de abuso de los padres. También ha sido docente en codificación de narrativas de apego de la infancia, adolescencia y edad adulta de la Fundación Ferran Angulo. Actualmente realiza la misma actividad a través de la Asociación Clínica y Formación en Psicoterapia de la ASIFPEP. Además, es acreditada en la aplicación del Coding Interactive Behavior por la profesora Ruth Feldman, acreditada además en la codificación y formadora de la Friends Family Interview del profesor Howard Steele, con el profesor Howard Steele. Además, también se ha acreditado en la codificación del Adult Attachment Interview con fines clínicos y de investigación con la profesora Sonia Goffman. Entrevista de apego en adultos, es miembro de la Young España y fue presidenta en los inicios de esta organización y miembro de WAIMH. Además, autora del libro Dar a luz antes del tiempo, salud mental perinatal, prematuridad y salud mental, pendiente a ser publicada. Doctora Margarita, un gustazo. Hola, Bienvenida, igualmente. gracias. Muchas gracias por permitirme compartir con vosotros otro momento importante y voy a coger un poco el hilo de Elsa, ¿no? De esta preocupación y a contextualizar un poco el trabajo. Lo que os voy a explicar lo hemos desarrollado, como habéis visto, en una unidad funcional de abuso al menor en que había pediatras, psicólogos y ginecólogos, otros especialistas, y justamente surgió un poco en la línea que decía Elsa, en el momento en que nuestro entorno social
se puso más estricto por ley a denunciar el abuso sexual. Aquí solo hablaré del abuso sexual en menores. Y entonces pues empezamos a trabajar con familias, porque nos derivaba gente del contexto, los mismos padres que habían pasado, habían signos de que habían vivido esta experiencia. Siempre se ha dicho que en el abuso sexual, para no desanimar a nadie, cuando hay una buena información en el sector, en la población, cuando esto se convierte en algo que se puede explicar porque es nocivo, como decía Elsa, siempre acabamos viendo la punta del iceberg. Hay muchos que quedan silenciados. Bueno, entonces yo quería comentar que a mí me fui decantando para los niños más pequeñitos, de 0 a 5 años, y que justamente entré en el mundo del apego gracias a esta población, porque tú veías niños que eran normales en su desarrollo, pero que el sufrimiento lo podías entender más si sabías y conocías los aspectos del apego seguro, el desorganizado, el inseguro y todas las cuestiones vinculares con sus padres protectores y no protectores, ¿no? Entonces quizá voy a aprovechar ese tiempo que hoy tenemos para difundir un poco la idea que los niños pequeños, gracias a nuestros conocimientos sobre el apego, las interacciones y su desarrollo evolutivo, pueden explicar su propia experiencia desde los 2 añitos de edad, 2 añitos y medio, ¿vale? Pueden manifestar signos de trauma desde los 7, 8 meses de edad, que esto voy a hacer una pequeña historia de que cuando empezamos a trabajar nosotros en salud mental, muchas madres que habían vivido violencia o que el marido estaba muy agresivo, nos contaban que su bebé de 9 o 10 meses se ponía recio en la cuna, asustado, y nosotros pensábamos que eran proyecciones de las madres, tengo que confesarlo. Luego la ciencia nos ha dado razón, les ha dado razón a estas madres que los niños son capaces de hacer signos de trauma desde muy precozmente. Ahora bien, el tema importante es que cuando unos padres te traen un niño con la sospecha de que ha sido abusado, en estas edades precoces en que el niño todavía no tiene capacidad de tener un discurso propio y que se somete y escucha el discurso de los padres, para distinguir si es un abuso real o es una preocupación mórbida de abuso de uno de los padres, pues es muy importante tener en cuenta estos aspectos del apego que venimos estudiando, ¿no? Entonces, en este sentido, quería decir que los niños pequeños desde muy pronto pueden explicar esta experiencia. ¿En base a qué? Voy a deshacer una pequeña fantasía que es muy popular, supongo que en vuestros entornos también. Puedes decir que el niño no se entera porque es pequeño, que el niño lo toma como un juego, que el niño pues puede ser una fantasía. Aquí quiero comentar que los niños pequeños tienen, y de hecho Fonagy le ha puesto el cascabel al gato, que es la confianza epistémica, un concepto que ha sacado que es muy interesante y que muestra que los niños pequeños, desde muy pequeños, van cogiendo una especie de noción moral, entre comillas, de lo bien hecho y lo mal hecho en función de las actitudes de sus padres, ¿vale? Ahí quería explicar muy brevemente un pequeño experimento que se ha hecho con niños de 1 año o de 9 meses, 1 año, para demostrar que los niños saben leer los gestos hostiles en las interacciones, ¿vale? Y los gestos positivos. Entonces, bueno, unos experimentadores cogían 3 figuritas geométricas, o sea, sin ningún referente humanizante, un cuadrado azul que tenía que subir una pendiente, un círculo amarillo que le impedía subir la pendiente y un triángulo rojo que le ayudaba a subir la pendiente. Hacían este juego varias veces y luego le daban al niño a escoger, y la mayoría de niños escogían el triángulo que ayudaba, ¿vale? Esto nos trae a buen sentido de que el niño puede ir comprendiendo los gestos fuera de lugar de los adultos. Así que cuando un niño pequeño tiene una invasión abusiva sexual, no es tanto por una moral superior como la nuestra, sino porque el adulto
que tiene este contacto con él, desorganiza, le excita a unos niveles fuera de control que le angustian un montón y después le propone una relación que no ha tenido con nadie, ¿vale? Entonces el niño es cuando puede ir a decir a alguien, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Una vez sabemos esto, ¿no? Que los niños tienen esta capacidad, también hemos de saber que cuando atendemos niños y padres, niños pequeñitos y sus padres, hemos de poder evaluar también la credibilidad del relato de los padres, porque hay mucha preocupación a veces que no está fundamentada, ¿no? En periodos de esto había dos autores que habían hecho estudios de apego, sobre el apego, que son George y West, que decían que muchas mujeres que presentaban un apego desorganizado, en el momento que se aparejaban, pues podían llegar a fabular violencia que no existía por parte del marido, incluso a fabular que el marido maltrataba a los hijos. Yo, cuando empecé a trabajar en la unidad de abuso, seguí un poco el hilo de esos autores, ¿no? Para poder incluir las pruebas de apego en los niños y en los padres. En una época lo hice para hacer una investigación, que os daré al final un pequeño resultado de esa investigación, pero a los niños siempre hacía los narrativos de apego porque me servían. Al principio yo buscaba, con los autores buscábamos también que hubiera aspectos positivos que nos dijeran, este niño ha estado abusado. Hay que decir que los narrativos de apego, el Attachment Story Completion Task, ¿no? Que se pasa a partir de los 3 años, sí que hay signos de sufrimiento, como decía ahora Elsa, ¿no? Pero no eres capaz de saber si es porque le han abusado sexualmente, porque es un niño negligido, porque lo pegan. Y hay unos signos cuando el niño representa unas figuras parentales y el niño, que son las historias que le proponemos, como una cosa, un poco como describía ahora Elsa, del niño desorganizado, que se acercan para dar un beso, pero se apartan, se pegan golpes, caen las cosas, un caos relacional muy importante. Entonces esto no lo encontrábamos la mayoría de veces, incluso en los niños abusados, porque venía una población que el abuso era muy reciente, trabajábamos poco con abuso crónico en estas edades tempranas y también trabajábamos poco con el abuso intrafamiliar, es decir, abuso de un cuidador principal que es mucho más, hiere mucho más y estropea mucho más al niño. A veces los abusadores podían ser profesores de la escuela o primos o tíos, gente cercana, pero no el cuidador principal. Entonces utilizamos el narrativo de apego para más bien argumentar en los casos de preocupaciones mórbidas por parte de uno de los padres. No sé qué experiencia tenéis en ello, pero nosotros teníamos casi la mayoría de visitas eran preocupaciones mórbidas, que no de casos reales de abuso. Entonces, el niño manifestaba un afecto natural a su padre, no había ninguna complicación, había un vínculo seguro hacia la madre y hacia el padre. A través de unas pruebas que pasábamos, explicaba aspectos positivos en casa del padre y en casa de la madre. Y gracias a este hecho, podíamos argumentar, y esto era muy importante para los jueces porque hacíamos como peritajes, o sea, nuestro informe tenía valor de peritaje. Entonces, el juez aceptaba bien que pudiéramos decir que no, el niño no nos había explicado la experiencia de abuso que, pues, o el padre o la madre nos aportaban y que encima en las pruebas de apego observábamos un apego de calidad segura con ambos padres, ¿vale? Entonces, os quería transmitir este hecho, cómo aprovechar lo que conocemos del apego para argumentar en estas situaciones tan difíciles. Otro tema que quizá quería aportar es que en los niños que ha habido un abuso extrafamiliar puntual, porque enseguida lo han podido decir, no encontramos alteraciones del apego seguro, ni en ellos ni en sus padres. Estamos hablando de gente que no son medios muy desfavorecidos, ni muy carenciados, ni muy negligidos. Eran niños normales y corrientes que había incidencias de haber tenido una experiencia de apego. Margarita, si Sí. tú quisieras explicarle eso a la comunidad en general,
Sí, ¿Cómo se podría explicar eso de que, digamos, el estilo de apego sigue siendo seguro a pesar de tener estas claro, es lo que iba a situaciones? explicaros. Es decir, Sí, pensad que estoy hablando de lo que es el abuso extrafamiliar, es decir, no el abuso de la figura de apego, no es un abuso de un padre, ni es crónico tampoco, ¿eh? Pero creo que está bien aportar otras figuras de situaciones abusivas, porque si no tenemos un estándar hipergrave, ¿no? Entonces, en este caso, imaginaos un niño de 4 años, va al colegio y un profesor tiene una actitud abusiva. El niño lo dice a sus padres, bueno, este niño era normal, bueno, tenía un vínculo normalizado con sus padres, podía ser inseguro o seguro. La mayoría encontrábamos, pero no estaría desorganizado, ¿vale? Los padres escuchan, oyen y creen al niño inmediatamente. Tengo que decir que lo que ha ayudado mucho a esto en nuestro entorno es que ha habido una gran propaganda, se ha formado a los niños en las escuelas, a veces un poco excesiva, de decir a los niños que no se dejen tocar por ningún adulto, que hay que hacer, que no hay que hacer. Es decir, se ha construido algo que no existía antes, por ejemplo, antes del año 90, de los años 90, finales de los 90, eso no existía, y un niño que abusaban de él no tenía derecho a decir nada porque no tenía narrativo para explicar, ¿vale? Ahora, gracias a toda esta prevención, los niños pequeños tienen narrativo para explicarlo, para decirle a alguien. Entonces, aquel niño, si lo han abusado, pero enseguida los padres se lo creen, lo traen al equipo médico para que le tranquilice, pues este niño no se le altera su calidad de apego, ¿vale? Se alterará, como decía Elsa muy bien, en un niño que viva en un abuso crónico de su padre, ¿no? Entonces este niño sí que ya estará en la fase desorganizada del apego, como decía Elsa, ¿no? mm, Ahora bien, tengo que decir que en nuestros estudios, y ya terminaré porque no sé si me estoy comiendo demasiado tiempo, pero acabo con esto, que en lo que llamamos preocupaciones mórbidas de abuso, es decir, un progenitor, que en general es como una especie de trastorno de la parentalidad, ¿eh? Es un progenitor que habiendo, habiéndose separado del otro progenitor en el primer año de vida del niño o bien en la gestación del niño y no habiendo hecho la alianza parental bien, sobre los 2, 3 años, cuando empieza la sexualidad del niño pequeño, sospechan y se angustian de que el otro partner no abuse del niño, ¿vale? En estos casos, que están cualificados como abuso emocional, porque una preocupación sin apoyo real de un padre trastorna la vida y los derechos del niño, estos casos acaban en el juzgado, anulando visitas muy graves. Entonces ahí sí que encontrábamos en nuestro estudio que había desorganización del apego en las madres, ¿vale? Y, perdonad que lo miro aquí un momento, y en los niños también había desorganización del apego, ¿vale? Porque era un abuso intrafamiliar con el cuidador principal. ¿Entendéis la cuestión? La gravedad es cuando el abuso es del cuidador principal, porque comporta, como decía muy bien Elsa, toda una relación continuada. mm. Sin embargo, en los incidentes de vida, si están bien recogidos y bien atendidos, sufren casi más los padres que el niño víctima. Mm. ¿Vale? No sé si con esto os he transmitido suficiente lo que quería, pero lo dejamos aquí. Sí, sí, es un tema tan vasto y tan interesante que no nos alcanza el programa para cubrirlo y poder escuchar. Vamos a hacer igualmente un bis, pero es muy interesante esto, Margarita, que planteas, ¿no? Esta noción de lo bueno y lo malo que puede tener un niño, ¿eh? Y de estas memorias que, como muchas veces hablamos, estas memorias que no tienen que ver con lo verbal, que tienen que Exacto. ver más con lo corporal, ¿no? Esto que se decía, Sí, bueno, igual un nene de un año no se acuerda, no entiende. sí, No se acuerda de una narrativa, pero el holding, la mirada, los ruidos, todo sí, esto es recuerdo, es memoria, sí, ¿no? sí, Procedimental. Y es sí, interesante esto último, cuando hay un apego seguro entre ese niño y sus padres o su madre o quien ejerza el rol parental, maternal o sí, de padre, aún habiendo una experiencia
difícil en Sí, afuera, eso no va a poner en juego necesariamente su apego seguro, porque en realidad sí. tiene a quien escuchar, es escuchado y es contenido, ¿no? Que no Ujú. sería el caso cuando hablamos de un abuso intrafamiliar. Así que fue muy claro, Margarita. Vamos a darle ahora, gracias, el espacio a María Casariego, que voy a presentarla, que también ya nos acompañó en el programa y que es un gusto también que nos vuelva a acompañar. María Casariego de Gainza, ella es licenciada en psicología, es docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de IAN Argentina, tiene un montón de participaciones en organismos, es artista plástica, también esto lo nombramos porque es recontra interesante lo que hace y esta manera también de expresarse, pero en rigor del poquito tiempo vamos a darle entonces la palabra a María para que nos dé también su mirada. Gracias, María. No, gracias a vos, dejemos los títulos de lado y voy a tomar lo que las dos colegas que han participado dijeron, pues me parece que es muy rico para seguir pensándolo. Primero lo que decía Margarita del abuso intrafamiliar, la gravedad del abuso intrafamiliar es que en el mismo acto está el abuso y la pérdida del padre o la madre que abusó. Y digo padre o madre porque en general se piensa el abuso paterno y se desmiente bastante el abuso materno y es muy frecuente también. Digo, me parece importante salir de ese mito de que solamente abusan los varones sobre los niños y las mujeres, las madres también en el cuidado, a veces hay un cuidado abusivo. Y pensar que, qué pasa, o sea, qué siente el niño con la situación de abuso, que es el exceso, el exceso que tiene que ver con algo traumático. Muchos niños, muchos años después, terminan sabiendo qué fue lo que pasó y muchos adultos en un proceso terapéutico acaban encontrando historias en su vida que tuvieron que ver con abuso. Pero sí hubo un registro de que había pasado algo mucho, de que había algo mucho en el aparato psíquico, ¿no? Que esto es importante entenderlo. Eh, y pensar también que la mayoría de los abusos, en un porcentaje muy alto, en este momento no tengo la estadística exacta, es intrafamiliar. O sea, de figuras de apego primarias o secundarias, o sea, padres, madres, abuelos, tíos, o sea, amigos muy cercanos, personas que son muy queridas por el niño y que a la vez vienen en el juego tramposo de yo te lo hago porque te quiero o sos privilegiado porque fuiste elegido para esto. En muchas familias se observa la situación de un hijo eh, digamos, soportando el abuso para que no se abuse de sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que es muy visible y lo que ocurre en la dinámica familiar con esto, ¿no? El niño abusado se siente víctima y también privilegiado y los hermanos tienen una sensación de que algo raro pasa con ese que es privilegiado, desmintiendo la situación de abuso o desconociendo la situación de abuso. Otra de las cosas que se habló acá, que me parece muy importante, es la disociación que provoca la situación de abuso. O sea, es tan intolerable que evidentemente el aparato psíquico arma núcleos que quedan separados unos de otros. Este es el concepto de disociación. Y conviven y cohabitan, por eso muchos adultos tardan muchos años en poder activar puentes entre una narración y otra y poder encontrar qué pasó en esa infancia donde sienten que pasó algo pero no saben qué es. Y acá es muy importante la palabra del niño o la palabra del niño en el adulto, pero la palabra y el reconocimiento de la situación abusiva y la aceptación de esto. Esto es muy importante desde la justicia, desde nosotros como personales de salud, pero también dentro de la familia. Y hay algo que es muy importante, que es la escucha. Cuando el abuso es de otras figuras que no sean los padres, escuchar que el niño ha sido abusado implica un monto de angustia enorme. Y aparecen frases como yo quiero matar a tu tío o quiero, o sea, que es justamente lo que no tiene que pasar. El niño tiene que sentir que poder hablar de esto no lo pone ni pone a esa otra figura en riesgo, porque justamente como hay una situación afectiva, genera mucha ambivalencia, la sensación de que algo terrible va a pasar o que algo terrible va a pasar en la familia. Lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo respecto de que se lo va a escuchar y que los adultos van a ver qué se hace, pero que se quede tranquilo. O sea, trabajar sobre la tranquilidad de que el relato es cuidado, es veraz y que se va a cuidar ese relato para que no ocurran las cosas que muchas veces el abusador incluso verbaliza frente al niño, ¿no? O sea, si vos hablás, me voy a morir o me van a matar o se va a morir tu padre, digamos, cosas
que aparecen como muy fantasmáticas para los niños en estas situaciones. Eh, Algo que hablaron acá que también me parece muy importante tomar es que, bueno, la estructuración del aparato psíquico es durante la infancia y las consecuencias de un abuso obviamente modifican la estructuración del aparato psíquico. Hablaban de la confianza epistémica y creo que es un factor muy importante entender que algo que pasa en sujetos que han vivido situaciones de abuso es la pérdida de confianza en sí mismos. Entonces, es algo que incluso no es solamente que el otro no confía en sus palabras, sino que él sí mismo no confía en sus palabras. No sé si pasó esto, no sé si fue tan así. O sea, el ataque es a la propia percepción. Y como vos dijiste, Vanessa, el cuerpo tiene memoria procedimental y es esto lo que aparece muchas veces en los relatos de pacientes adultos abusados en la infancia, que es olores, ruidos, sensaciones que no pueden terminar de asociar en una narrativa, pero que se les aparece como flashback en sensaciones que tienen muy fuertes, olores que no soportan o vivencias muy que inundan el aparato psíquico y angustian mucho sin poder ponerle una narrativa. Que creo que es muy importante dar calificación a esto que se experimenta y que se vive, ¿no? Y pensar realmente el factor de la regulación emocional y la confianza como dos factores que están en juego en las situaciones de abuso. Las personas que han vivido estas experiencias quedan muy desreguladas emocionalmente. En breve he tenido una situación de un chiquito con un abuso, si podemos llamarlo así, de un profesor de educación física que le masajeaba los pezones a un nene de 5 años, diciéndole que era el rey. Este, bueno, la mamá tuvo un montón de acciones hacia la escuela, hacia el profesor, que él estuvo al tanto de esta situación y como decía Margarita, eso inmediatamente reguló la ansiedad del niño que estaba muy ansioso, se angustiaba, obviamente dentro de las variables que tenemos que pensar es cómo influye en el descanso, cómo se observa en los dibujos las situaciones de abuso, cómo se observa en la conducta, no solamente de apego desorganizado, sino con sus compañeritos, cómo replican esta situación de abuso o cómo replican situaciones de violencia en intentos de transformar en activo lo pasivo, ¿no? Entonces, que son indicadores también para observables de situaciones que tenemos que estar muy atentos, ¿no? También como educadores o como papás, o sea, cuando observamos ese tipo de conductas. Y bueno, dos cosas que quiero como reflexión final, porque así hay un espacio de debate, es que bueno, hemos tenido una pandemia donde lo más siniestro que ocurrió es que muchos niños abusados quedaban encerrados con sus abusadores sin poder hablar de esto con nadie. Y esto evidentemente tuvo un factor muy iatrogénico en los aparatos psíquicos. Y después, Elsa mencionó varias características de lo que sería el abuso. Yo quiero hablar de dos cosas. Primero, la importancia del cuerpo del niño y el respeto del cuerpo del niño, y que a veces hay situaciones abusivas que no tienen una connotación sexual totalmente inconsciente, como por ejemplo las cosquillas. Esto de empezar a hacerle a un niño cosquillas y cosquillas que los adultos hiperexcitan y el niño también, y que tiene una connotación sexual cuando, aunque el adulto me va a decir le estoy haciendo cosquillas y nos estamos riendo, es un observable que este tipo de juegos, si no se puede regular, inmediatamente acaba en llanto. Y acaba en llanto porque es un exceso sobre el cuerpo del niño que el niño no puede metabolizar. Entonces, tener registro de esto. Y también en esto que él se hablaba de la negligencia como un factor de apego desorganizado, que es justamente uno de los puntos que toma Lion Ruth, donde dice que el apego desorganizado no solamente es producto de abuso sexual o de violencia, sino también de negligencia, tomar también las descalificaciones. Porque la descalificación también es un abuso. Cuando un padre le dice a un chico, sos tonto, no entendés, o sea, todo esto crónicamente va generando en esto de la subjetividad una vulnerabilidad que tiene características de abusiva también. Para un niño sus figuras de apego son su base segura y su referente.
cuando estas figuras devuelven una imagen al niño de sí mismo como tonto, bruto, etcétera, es eso lo que el niño va a ir empezando a armar en su mapa operativo interno, y esto va a ir generando estados de vulnerabilidad y muchas veces acaban siendo víctimas de bullying en estas situaciones, justamente porque se paran en ese lugar de ser maltratados como modelo de repetición de su modelo familiar. Bueno, después dejaría unos minutos para el debate porque me parece interesante que podamos charlar Sí, entre es, todos. es muy interesante y le agradecemos con Zulema las tres. Tenemos 5 minutitos nada más. Vamos a hacer un beat porque realmente es un tema muy interesante. Pero qué importante lo que decís, María, ¿no? Quizás popularmente estas ideas de confundir el ser con el hacer, ¿no? Sos malo porque, ¿no? Y el aprender también como figuras, ya sea un profesor, una maestra o lo mismo los padres. Esto a mí no me gusta que lo hagas así, no se hace esto, pero el sos malo, sos desobediente y cómo eso empieza a generar una Sos idea en sí tonto, mismo. Sos tonto, ¿eso lo sos escuchamos? tonto, no te insisto, sos tonto. Bueno, ese sos tonto Claro. repetidamente Mm, va generando un ser directamente, ¿no? Donde el sí. niño se autopercibe de esta manera. Sí, y la pertinencia, ¿no? En esto de las cosquillas, como en pequeños hechos, cómo podemos interactuar como adultos mirando la consecuencia de nuestro actuar, que es un poco la brújula, ¿no? Porque cada niño es particular, quizá en un niño esto no, y en otro niño sí. Ibas a decir algo, Elsa. Sí, yo quería agregar, me encantaría que tuviéramos varias horas más, porque hay muchas cosas en las que absolutamente coincido tanto con Margarita como con María, pero quería agregar que hay abusadores que impregnan a sus abusados sentimientos de culpa y de vergüenza. El sentimiento de vergüenza no es muy trabajado, me parece, pero habría quiero dejar algunas ideas acerca de esto, de que la culpa es algo interno que el sujeto tiende a reparar, pero la vergüenza tiene el agregado del supuesto de la censura social. Por eso el sujeto quiere esconderse bajo la alfombra. Entonces, hay que interrogar cuando uno ve a alguien con vergüenza que evita contactos sexuales y cercanías, de si no ha sido inducido por palabras de un abusador pérfido, perverso, obviamente, a sentir vergüenza de algo que en realidad la vergüenza es del abusador, no es del niño. La culpa es del abusador, no es del niño. Pero hay abusadores que no solo degradan el cuerpo del abusado al abusarlos, sino también la posibilidad emocional en la que está ubicado ese niño o niña. Y entonces los impregnan, los inducen a tener sentimientos que no se van, no se evaporan, quedan. Y queda también el sentimiento de degradación del cuerpo, por lo cual muchas personas aún adultas tienen un vínculo con su propio cuerpo de rechazo, de descuido, de postergación, de degradación, de tratarlo como algo ajeno. Y esto también es efecto del abuso. Y O algo sea que sucio. no es, O sea, sí, muchas personas la vivencia de la suciedad del cuerpo como algo sucio. claro, Mm. claro. En Y la fin, hay sexualidad como algo sucio. muchas facetas en esto para seguir pensando. Sí, Pero bueno, estamos, calculo estamos que cerrando, pero me gustaría quizá en poquitas palabras darle un espacio a cada una de nuestras Mm. participantes, Zuleima, si estás de acuerdo, como para a lo mejor hacer un pequeño cierre. Yo me permito a lo mejor una, Zuleima, si tú quieres también, porque me quedé con esta idea de querer al niño, querer a los niños, cosa que gracias a Dios hoy día hay más lugar a esto. En Argentina tenemos leyes de educación que implica, por ejemplo, la ESI, poder formar a niños con el respeto, obviamente dependiendo de cada edad, obviamente a un niño de pequeña edad, lo que se le va a proporcionar es el respeto de su cuerpo y ahí se va a ir ayudando a este crecimiento, ¿no? Pero al respeto. Y yo creo que hay muchas herramientas que permiten que hoy los niños puedan, aún en contextos difíciles, ¿sí? Poder alzar la voz porque son escuchados. He tenido la posibilidad de entender un montón de relatos de épocas de atrás, en donde a lo mejor hace varios años cuando un niño decía, el profesor me tocó el pie o el profesor, era, no se habla así del profesor. Y esto hablamos de gente contemporánea, y se contra que existe hoy Eso. gente, ¿no? Entonces, esta posibilidad de escuchar al niño, de creer al niño,
más allá de algunas situaciones específicas. Creamos a los niños no mienten y los niños tienen, como decía también Margarita, la capacidad de entender desde muy chiquititos lo que está bien y lo que está mal para ellos, ¿no? Así que les dejo una reflexión a cada una. Bueno, yo quiero decir también como formadora, como profesora, que mi colega de mis colegas, hablo por acá, por mi versión Colombia, que tenemos una responsabilidad política de escuchar y denunciar. Eso es complicarnos la vida, a veces lo sienten así, pero eso es no saquear al niño. Si el niño ya te está mostrando cómo le están maltratando, no lo terminemos de saquear. Porque pensamos a veces que llegar a la institución, pedir ayuda, nos representa entonces una presión moral, una presión profesional, pero sí, esto tiene un componente de país, de sociedad, y bueno, hay que complicarse la vida. Yo pongo esa palabra de complicarse la vida, no, la cambiaré, pero es Muy bien, comprometerse con el niño para no terminar de saquear lo que él ya nos está diciendo que le están abusando. súper interesante. Compromiso Sí, social, sí, compromiso social. Sí, sí. Margarita, Puedo ir en la línea que decías ahora, que decía ella, Zuleima, que, sí. y es, sí, problema, perdón, que es difícil que se mantenga en el tiempo. Tengo que decir que nosotros hicimos un gran avance en Cataluña sobre el cuidado, pero había 2 o 3 unidades, no se han podido replicar en todos los servicios. Eh, el tratamiento, porque ahora lo que comentabais, que si tú coges a un adolescente que la han abusado en el momento, es muy fácil trabajar la culpa, al menos en este periodo de su vida. Puede ser que luego lo resignifique de otra manera, pero lo que está muy difícil es que hacen mucha propaganda preventiva, ¿no? No te toquen las mujeres abusadas, los niños abusados, pero muy poco dinero para los tratamientos que hay que dar a esos chicos y a sus familias cuando quería aportar este lado un poco pesimista, pero que nos anima a la lucha, Zulema, como has dicho, ¿eh? Sí, prevención y promoción, es interesante, está muy bien. Y psicoterapia, tratamiento, no solo Exacto, prevención, exacto. asistencia también. Sí. Asistencia, perfecto. Elsa, si quieres decir algunas 2 o 3 palabritas para cerrar el programa respecto a este tema. eh, alegrarme que lo estemos hablando y espero que sea útil para los que nos escuchan. No, no quiero tomar más tiempo, quiero darle la posta a Buenísimo. María. María, Bueno, yo decir que la cadena de maltrato se rompe cuando se da un lugar, se le da un lugar a la palabra del niño, y también que tenemos un montón de elementos más que la palabra, que es esto, el juego, el dibujo, el cambio de conductas, que estemos atentos a estas cuestiones. Y si bien es cierto que hoy en día se habla más, se interviene más, falta muchísimo. Al menos en la Argentina encontramos agujeros enormes en la justicia y complicidades bastante preocupantes de las cuales tenemos que seguir trabajando y articulando, ¿no? Y sí, muchísimas gracias por este espacio. Muchas, muchas gracias. exacto. El silencio de los inocentes, esto que muchas veces se dice, ¿no? Todos en nuestro lugar también luchando para que esto cambie, ¿no? Así que muy interesante el programa. Gracias, Margarita, gracias, Elsa, gracias, María, y obviamente gracias, Zuleima. Con Bueno, gusto gracias. y gracias a Gracias. Conversaciones sobre Apego, a las personas que nos están viendo, que nos han dejado muchos mensajes en la cuenta de Facebook. Ustedes están invitadas a pasar por ahí si quieren ver los comentarios que han dejado. Saludos a todos y gracias también a la International Natation Network por permitirnos esta unión internacional. Absolutamente. Nos estamos viendo en 15 días y tenemos el vídeo de este programa porque nos quedamos con un café virtual cortito. Muchas gracias a todas, Gracias. ¿eh? Un placer. Gracias, gracias. Gracias, Chaito.